amigo y colega Jorge Luis Benesra, hasta allá, hasta Caracas. En primero, un gusto saludarlo nuevamente a mi querido tocayo y pues él nos tiene el pulso como siempre de lo que allá ocurre. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Bienvenido y muchas gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Adelante. Vale, gracias a ustedes por el contacto. ¿Cómo Adelante. están? Saludos a todos oyentes que nos sintonizan y están muy pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya sabes que sí, hermano, nos interesa muchísimo por muchas razones. En primera, por lo querido que son, que es el pueblo venezolano, porque siempre hemos tenido esa cercanía con ustedes y porque lamentamos realmente lo que allá están viviendo. Cuéntanos, Jorge, pues un numerito ahí lamentable que resultó y que pues la gente ya no le hace el juego, ¿no? El venezolano ya no participa, está totalmente desencantado de esto y Maduro pues se queda 6 años más, qué sorpresa. Bueno, sí, realmente digamos que esto, lo que hoy amanece en Venezuela, en las primeras planas y en las reacciones de la gente, no es ninguna sorpresa, creo que era lo esperado. Esto fue una convocatoria de última hora de elecciones adelantadas a las presidenciales, en donde yo creo que finalmente el gobierno liderado por Nicolás Maduro ratifica o se relegitima de alguna manera, aunque existe gran parte de la comunidad internacional que está diciendo que las elecciones son ilegales, que son ilícitas, que no cumplen con los requisitos, pero bueno, de alguna forma, si se quiere ver, aunque no participó toda la oposición política venezolana en las elecciones, hubo un candidato, hubo tres candidatos, pero entre ellos uno más representativo de la oposición, en donde fue apoyado por ciertos líderes conocidos de la oposición venezolana, por analistas, por estudios de mercados que le daban cierta, digamos, en algún momento que podía ganar las elecciones. Lo cierto es que aunque el mundo demande que las elecciones no son legítimas, yo creo que el gobierno del presidente Maduro cumplió su cometido, que fue legitimarse, ratificarte como presidente y, ojo, con detalles importantísimos. El presidente Maduro sigue en el ejercicio hasta el mes de enero, y es en febrero del año que viene o en diciembre o finales de este año que asumiría su cargo, su reelección por 6 años más. Es decir, él sigue siendo presidente en función del periodo anterior. Lo que sí se demostró acá es que la gente, la oposición, que no es política, sino la oposición ciudadana, esa que ha salido a marchar durante muchísimo, la que estuvo metida en crisis el año pasado, esa oposición lo que sí hizo fue desmovilizarse desde el punto de vista de la motivación, porque ni el candidato que se había lanzado como opositor gustaba, pero tampoco la gente. Lo que demostró ayer es que no en el sistema electoral venezolano. Creo que hubo un rompimiento a partir de que se aprobó la Asamblea Nacional Constituyente en julio, el 30 de julio de 2017, con unas cifras que nadie se creía, con unos números que todo el mundo apuntaba que podían ser un disfraz porque no era representativo en la calle. Ahí tuvo un rompimiento de la institución del voto, en la que la gente todavía en algún momento creía, con la realidad que se reflejó ayer. Hay números puntuales. Allí analistas y expertos electorales decían que la abstención fue del 52%, una abstención de la más alta o la más alta en la historia de unas elecciones presidenciales, que siempre son las que tienen mayor. De manera de que lo que el presidente en algún momento decía y llamaba a tener 10 millones de votos, no se logró. ¿Por qué? Porque ayer en total, y también esa cifra vamos a ponerla entre comillas, porque no sabemos hasta qué punto es 100% real, se dice que votaron alrededor de 8 millones de personas, que el presidente Maduro habría sacado 5.8%, es 5.8 millones, perdón. Lo que sí, y eso realmente lo que te dice es que, bueno, la cifra que salió a la calle a votar no es ni siquiera lo que ellos tenían previsto como partido de gobierno y como organización política.
sino que mucho menos. Estamos hablando de que en vez de sacar 10 millones, sacaron la mitad. Pero eso en el caso de que la cifra sea al 100%. Claro. Lo que ayer se demostró en las cámaras de televisión, en las fotografías de las agencias mundiales, era que los centros estaban totalmente vacíos. Nada que ver con otras elecciones. Incluso, si te buscas en los archivos digitales las imágenes de lo que fue la votación del mismo Nicolás Maduro el 19 de abril del 2013 y lo que fue esta elección hoy el 20 de mayo del 2018, nada tiene que ver con quienes salieron en ese momento a votar por él y a votar por el candidato Capriles, a lo que fue votar en esta oportunidad por el mismo Maduro y el resto de los candidatos. De manera que lo que sí se ve es que en Venezuela hubo un antes y un después. Hay un rompimiento de credibilidad de las instituciones, en este caso el Consejo Nacional Electoral, y hay una desmovilización, que hay que decir, sí, hay un descontento grande en la población, sí lo hay. También habrá gente que todavía sigue cuestionando fuertemente al presidente, pero también gente con mucho miedo, porque hay gente que está siendo controlada por ciertos mecanismos truculentos, con triquiñuelas, que realmente no se corresponden. Y ayer mismo lo denunciaban los candidatos. Decían que que habían abusado del poder para conducir el voto a través de los CLAP, que son estos beneficios de bolsas de comida que se dan a las personas para que tengan acceso a los bienes de primera necesidad. Uh-huh. Y a través de lo que es la carnetización del partido político que maneja el gobierno, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que durante toda la campaña el propio presidente decía que quien no se carnetizara no iba a lograr tener los beneficios que ellos ofrecen. Eso era una forma de también manipular el voto. Así es. De manera que hoy 21 amanecemos con un país, yo siento, misma cotidianidad. Simplemente esto era una crónica, una muerte anunciada, como es el título de aquella obra de Gabriel García Márquez, en lo cual simplemente se ratifica una vez más la estructura de poder, la estructura ideológica que gobierna y lidera en el momento de Venezuela, y que no sabemos si esto realmente será una constante o seguirá así. Por lo pronto, lo que nos dice lo que ha ocurrido ayer es que durante 6 años más estaría gobernando el presidente Maduro, al menos que ocurriera algo distinto. Pero bueno, eso fue lo que de alguna forma pasó. Qué barbaridad, Jorge. Sí, ayer las crónicas eran de que había más filas, desde luego, en algunas tiendas, en algunas farmacias, lo que es habitual allá para buscar productos que escasean, filas más largas que desde luego en algunos colegios electorales que estaban completamente vacíos o con muy poca afluencia, por esa misma convocatoria que hizo la Mesa de Unidad Democrática a boicotear esta elección, que los candidatos participantes decían, si no participan, ¿cómo van a cambiar las cosas? Pero ¿cómo participar en un proceso el que está el órgano electoral totalmente al servicio del régimen de Maduro en esos siempre la elección será una herramienta democrática, salvo en los casos como en en el que pues de nada va a servir ir a votar o una votación masiva si al final de cuentas no se respeta la voluntad popular, como ocurrió con la elección de la Asamblea Opositora, que ganó mayoritariamente la oposición, y que lo que hizo posteriormente Maduro fue simple y sencillamente disolverla de un plumazo. Entonces, ¿cómo creer en un régimen que se impone por la fuerza a este tipo de herramientas democráticas? Desafortunado, ya se está hablando de, incluso desde Estados Unidos, aplicar algunas sanciones económicas que dicen en el Departamento de Estado que no vengan a agravar la situación de los venezolanos para facilitar eventualmente la restauración democrática, que es ahí como una pues amenaza velada del gobierno de Trump en contra de este régimen que ha decidido permanecer ahí pues a como dé lugar, Jorge. Es así, yo creo que lo que
sí está claro, y no es porque uno califique las acciones o porque uno como periodista asuma una posición política, los hechos son los que demuestran nuestro discurso actualmente. Un discurso desde el punto de vista analítico, o sea, es lo que siempre he dicho. Aquí se eligió, todavía la gente tenía un gran perfil de credibilidad, y cuando eligieron a la Asamblea Nacional, la gente, bueno, ganó la mayoría de la oposición, y la gente confiaba que por lo menos se iba a respetar. El gobierno, cuando se vio de alguna manera acorralado, que le habían quitado uno de los poderes más importantes, lo que hizo fue aniquilar, cerrarle los espacios por medio del Tribunal Supremo de Justicia, y cerrar también los espacios tiempo después a través de la Asamblea Nacional Constituyente, y dejarla como simplemente un órgano simbólico a la Asamblea Nacional, que realmente fue electa por todos los venezolanos, indiferentemente de la posición política que cada quien tenga. Por eso digo que la Asamblea Nacional Constituyente marca un antes y un después en el proceso democrático de Venezuela. Yo creo que lo que ocurrió ayer no es que se llamó a la abstención y la abstención ganó, porque la abstención no puede ser el ganador en ningún proceso de este tipo, pero yo creo que sí hubo una especie de conciencia. El voto es una herramienta de la democracia, el voto es una decisión personal. Por eso yo siempre decía, bueno, si a la gente no le gustan ninguno de los candidatos y tampoco cree en el sistema, ¿por qué razón tiene que votar? Era lógico que el 52% de abstención fuera lo que salió. Y ojo, yo me atrevo a decir que ese número se quedó corto. Así es, sí, es justo lo que te iba a comentar. A mí me parece realmente que la abstención fue mucho, pero mucho mayor a lo que se dice, porque realmente hubo colegios electorales, como se testimonió a través de las redes sociales, prácticamente desiertos, Jorge, prácticamente desiertos por ese desencanto de la ciudadanía que pues no cree en las herramientas democráticas cuando pues a través de ellas no se cumple y no se respeta la voluntad popular, desafortunadamente. Y pues vamos a ver qué decide y qué pasa en los próximos meses. Dices, ya asumirá el mandato pues hacia principios del próximo año, y pues ver si algo ocurre o algo pasa mediante la comunidad internacional para que esta situación pueda cambiar pronto para bien de los venezolanos, que es lo que más deseamos desde acá, querido Jorge. Como siempre, enviándote todo nuestro agradecimiento por tu trabajo, por tu amistad, por tu colaboración, y esperando que las cosas cambien pronto para bien allá en Venezuela. Te mandamos un abrazo, querido Jorge. Igual, saludos a ti y a todo tu equipo que siempre te acompaña desde muy temprano, guiando lo que ocurre no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo, y por tomar en cuenta siempre lo que ocurre en Venezuela. Así que bueno, ya ustedes también se preparan para un proceso electoral bastante duro este próximo 1 de julio. Ya ni me digas, querido Cayo, porque en esas estamos, y vamos a ver, también esperando que sea lo mejor para México y los mexicanos. Te abrazamos, querido Jorge, muchísimas gracias como siempre por esta participación, y estamos en contacto. Un abrazo para ustedes, muy amable por el contacto. Gracias, Jorge Benesra, periodista venezolano, periodista